Bueno, nuestros países en América han estado invadidos prácticamente por muchos caudillos y populismos. En eso es un rol fundamental los think tanks, asociarse en redes, tanto de América, del mundo, como también en sus mismos países. Fortalecer esas redes y esas alianzas es muy relevante para poder crear un impacto cultural en la sociedad. Sabemos muy bien que las sociedades avanzan no con temas neutrales, ideológicos, sino que con ideas puntuales, ya sea estatistas, socialistas o de distinta índole. En eso los think tanks tienen que ser muy rigurosos en tanto a los principios que defienden, señalarlos de forma muy clara, y así también el rol importante de las universidades. Las universidades tienen un rol muy interesante en la formación de los alumnos futuros que van a ser los que van a dirigir el país. Y en eso también es muy importante señalar cuáles son las formas en las que los países generan mayor prosperidad, paz y un desarrollo humano integral para las personas. En ese sentido, la parte cultural no solo pasa por crear una conciencia intelectual de los grupos más aventajados que puedan tener una educación, por ejemplo, superior, sino que también enseñar estas cosas mediante un lenguaje obviamente más sencillo a las comunidades que se reúnen, que son poblados más alejados. En la Fundación Ciudadano Austral nosotros siempre tratamos de hacer un programa que se llama Ideas en Terreno. Llevamos las ideas de la prosperidad, de la libertad económica a las juntas de vecinos, que son estas reuniones que hacen algunos vecinos de comunas más pequeñas, en las cuales se reúnen para solucionar sus problemáticas o levantar sus inquietudes a los alcaldes. En general, cuando llegan los políticos a ofrecer distintas prebendas, nosotros lo que tratamos de hacer es lo contrario a eso, sino que mostrar cuáles son las ideas que hay detrás y que los políticos son financiados con nuestros impuestos. La libertad, sin duda, para mí es uno de los valores principales que me mueven en el día a día. Sentir lo importante de lo que significa la libertad, tanto para desenvolvernos en el día a día, como para entender cómo se maneja la sociedad o cómo nos respetamos el uno al otro. La libertad con responsabilidad es algo que comprender el valor hace que uno emprenda una tarea de poder tratar de transmitir aquello a la sociedad. Y en eso nosotros, por ejemplo, en Ciudadano Austral somos unos acérrimos defensores de la libertad y promotores, no solo en su visión económica, sino que en su visión integral. Con ello tratamos de llegar a lugares simbólicos que muchas veces están cooptados por el socialismo o por el estatismo, que tratan de permear a los jóvenes o a la ciudadanía. La libertad sin duda es un valor que como seres humanos imperfectos siempre lo asumimos como que fuese algo permanente. Sin embargo, cuando lo vamos perdiendo, cada vez por los avances de las regulaciones, de los proteccionismos, del estatismo y cómo van regulando, moldeando nuestras vidas, ahí nos vamos dando cuenta qué tan importante es promover y defender para que eso no ocurra. Una de las características fundamentales que han hecho de Chile un país más próspero, es decir, bajar la pobreza de más de 50% a cerca de un 10%, eso viene desde a mediados de los años 70, cuando se rompe el esquema del keynesianismo en la economía nacional.
En eso se disminuyeron algunos impuestos, se disminuyeron algunas trabas burocráticas importantes, también se eliminó la sustitución de las importaciones, que era una política adoptada por muchos países de la región, y se liberalizó la economía, se privatizaron empresas, y eso fue la parte del inicio del progreso de Chile. Cuando volvimos a la democracia, hubo un consenso general en el clima político para poder establecer una economía social de mercado. Y en eso, que fue en su momento la Concertación, entendió muy bien ese concepto y por lo menos elaboró una serie de políticas públicas que fueron en esa misma tendencia. Por ejemplo, la concesión de las carreteras. Si no hubiese sido eso posible, es muy probable que en Chile no existiesen las doble vías, porque el presupuesto fiscal es escaso, así como también distintos servicios. Servicios como la educación, por ejemplo, que antes era muy escaso y era un bien solamente para clases más acomodadas. Y hoy en día tenemos más de 1 millón de estudiantes en la educación superior. Eso es un avance que es considerable y que está haciendo que nuestro país también tenga cambios demográficos importantes, cambios también en los sectores sociales. Y eso es parte de la liberación de la economía, de que eso ha hecho que tengamos un país más próspero. Chile actualmente tiene grandes desafíos políticos. Tenemos un actual gobierno que tiene cerca de 20% de aprobación, muy bajo, una participación política de la ciudadanía bajísima y un desprestigio de la clase política actual. Es rol de nosotros, de los think tanks, tratar de crear conciencia en la ciudadanía también de las malas políticas que ha hecho este gobierno actual, como por ejemplo una reforma tributaria mal realizada, más de 400 páginas que fueron votadas de un día para otro, que no hubo tiempo de revisar, analizar, que está teniendo consecuencias en la economía, en la inversión extranjera, también en retrocesos en el mercado inmobiliario, por ejemplo, que es uno de los grandes motores de la economía también, así también en la minería. El precio del cobre nos ha pegado bastante, y otro tema que no es menor, que es la reforma a la Constitución que quieren hacer actualmente, en base a una estrategia populista de una especie de cabildos para crear un proceso constituyente ilegítimo que no está avalado incluso por nuestra Constitución. Entonces, es rol nuestro, de los think tanks, de las personas que estamos involucradas en lo público, de mostrar a la ciudadanía que hay otras formas de hacer mejor las cosas. Hay momentos en la historia de nuestro país donde hemos crecido cerca del 7%, y eso no es una receta mágica, sino que es consecuencia de hacer las cosas bien. ¿Cómo? Liberalizar la economía.